Bienvenidos a mi canal, su rincón favorito para enterarse de todo, absolutamente todo, lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestras queridísimas celebridades turcas. Hoy, damas y caballeros, vamos a hablar de algo que tiene a todo el mundo en vilo, algo que ha provocado un terremoto en las redes sociales y que ha hecho que miles, millones, de fans alrededor del mundo crucen los dedos con todas sus fuerzas. ¿De qué estoy hablando? Pues ni más ni menos que de la posible, no me crucifiquen si al final no pasa, reconciliación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo sé, griten, lloren, emocionense. Yo también estoy flipando. Prepárense porque vamos a analizar la evidencia, vamos a destapar los rumores, vamos a sopesar las posibilidades y, sobre todo, vamos a soñar un poquito con este reencuentro que tanto anhelamos. Pero antes de empezar, como siempre, les recuerdo que si les gusta el contenido de este canal, si les gusta estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo turco, no se olviden de suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y déjenme un comentario al final contándome qué opinan ustedes de todo este asunto. Ahora sí, manos a la obra. La verdad es que la historia de Demet y Can es una historia que ha cautivado a millones. Desde que los vimos juntos por primera vez en la exitosísima serie Erkencikus, Pájaro Soñador, la química entre ellos era innegable. Traspasaban la pantalla. Era palpable. Era fuego puro. Y no solo en la serie, En las entrevistas, en los eventos, en las fotos que compartían en redes sociales, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad entre ellos. Sus miradas, sus sonrisas cómplices, el lenguaje corporal que se comunicaba a través de las pantallas, eran la comidilla de todos los tabloides y foros de fans. Era la pareja del momento, sin duda alguna. Pero como suele pasar en estos casos, la felicidad no duró para siempre. Rumores de celos, de agendas incompatibles, de egos inflados empezaron a circular. Y, de repente, ¡pum! Se acabó. La relación, si es que alguna vez existió oficialmente, llegó a su fin. Los fans quedaron destrozados, con el corazón roto y la esperanza de verlos juntos nuevamente desvaneciéndose poco a poco. Fue como si alguien hubiera apagado una luz brillante, dejando a los seguidores de la pareja en una oscuridad repentina y desoladora. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, de peticiones para que volvieran, de teorías conspirativas sobre lo que realmente había pasado. Era un auténtico drama, digno de una telenovela turca. Durante mucho tiempo, tanto Demet como Can siguieron sus caminos por separado. Demet se casó, lamentablemente se divorció, y continuó cosechando éxitos en su carrera como actriz. La vimos brillar en diferentes proyectos, demostrando su talento y versatilidad en cada papel. Pero a pesar de su éxito profesional, muchos sentían que algo faltaba, que esa chispa especial que tenía cuando estaba con Can se había apagado un poco. Sus matrimonios y relaciones posteriores solo sirvieron para alimentar la nostalgia por lo que fue y ya no es. Can, por su parte, probó suerte en Italia, protagonizó varias series y se convirtió en un verdadero ídolo internacional. Su carrera despegó a nivel mundial, conquistando corazones en diferentes países. Se convirtió en un símbolo de masculinidad y atractivo, protagonizando portadas de revistas y acaparando la atención de los medios. Sin embargo, a pesar de su éxito y popularidad, los fans seguían recordando su época dorada con Demet, esa química inigualable que los había convertido en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Muchos decían que le faltaba su musa, su compañera ideal para compartir el éxito. Pero a pesar de todo el tiempo que ha pasado, a pesar de las distancias y de las nuevas experiencias, el fantasma de Erkencikus siempre ha estado presente. La gente no se olvida de esa magia, de esa conexión especial que existía entre ellos. Es como una leyenda que se transmite de generación en generación de fans, un cuento de hadas moderno que sigue alimentando la imaginación de muchos. Cada vez que se menciona la serie, cada vez que se comparten fotos antiguas de Demet y Can juntos, la llama de la esperanza se reaviva. Es inevitable. Y es precisamente esa nostalgia, esa añoranza por el pasado, lo que ha alimentado los recientes rumores de reconciliación. ¿Pero de dónde vienen estos rumores? ¿Hay alguna base sólida para creer que Demet y Can podrían estar juntos otra vez? Pues agárrense fuerte porque aquí es donde la cosa se pone interesante. La prueba final, como dice el título de este vídeo, es en realidad una serie de pequeñas pistas, de señales sutiles que al unirlas, conforman un cuadro bastante prometedor.
Empecemos por lo más reciente. Ambos, Demet y Can, han estado particularmente activos en redes sociales compartiendo fotos y mensajes que, aunque aparentemente inofensivos, han despertado las sospechas de los fans más observadores. Y vaya que son observadores. Son como detectives privados, analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra que publican sus ídolos. No se les escapa nada. Por ejemplo, Demet publicó hace poco una foto en la que aparece luciendo un colgante muy particular, un dije con forma de pájaro. Sí, un pájaro. ¿Casualidad? Quizás. ¿Coincidencia? Tal vez. Guiño a Erkencis. Eso es lo que todos queremos creer. Además, algunos fans han notado que Demet ha estado usando con más frecuencia el color rojo en sus outfits, un color que, recordemos, era característico de su personaje en la serie. Y no solo eso. También ha estado compartiendo frases y poemas que hablan del amor, del destino y de las segundas oportunidades. ¿Será una indirecta para Can? ¿Quién sabe? Pero la verdad es que todo apunta a que algo se está moviendo en su corazón. Y Can, por su parte, no se queda atrás. Hace unas semanas, compartió una foto en su cuenta de Instagram en la que se le ve en un café muy similar a uno que aparecía en Erkencis. Idéntico. Las mismas sillas, la misma decoración, el mismo ambiente. Fue como un viaje en el tiempo. Los fans enloquecieron, inundando las redes sociales con comentarios y teorías sobre el significado de esa foto. ¿Estará Can intentando enviarle un mensaje a Demet? ¿Estará recordando los momentos felices que vivieron juntos? Es la gran pregunta. Además, en una entrevista reciente, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de volver a trabajar con Demet, Can respondió con una sonrisa enigmática: nunca digas nunca. Uf. Esa respuesta dejó a todos con la boca abierta. Fue como una bomba. Una declaración que abrió la puerta a la esperanza y que alimentó aún más los rumores de reconciliación. Pero las pistas no se limitan solo a las redes sociales. Algunos medios de comunicación turcos han publicado artículos afirmando que Demet y Can han sido vistos juntos en varias ocasiones, aunque hasta el momento no hay fotos que confirmen estos encuentros. Ojo. Hay que tomar estas informaciones con pinzas, ya que muchas veces los medios sensacionalistas inventan historias para generar polémica y aumentar sus ventas. Pero aún así, el hecho de que se esté hablando de esto es una señal de que algo está pasando. Donde el río suena, agua lleva, como dice el dicho. También se rumorea que ambos han estado hablando por teléfono y que han estado planeando una posible colaboración profesional. Imagínense. Demet y Can juntos en un nuevo proyecto. Sería un auténtico bombazo, un éxito asegurado. Los fans estarían encantados de verlos trabajar juntos nuevamente y las productoras se pelearían por tenerlos en sus filas. Sería la oportunidad perfecta para revivir la magia de Erkencis y conquistar a una nueva generación de espectadores. Ahora bien, es importante ser cautelosos. Como dije al principio, todo esto son solo rumores, especulaciones basadas en interpretaciones de fotos, mensajes y entrevistas. No hay nada confirmado. Podría ser que Demet y Can simplemente estén siendo amables el uno con el otro, que estén recordando viejos tiempos y que no haya nada más allá de una simple amistad. Es posible que estén tratando de dejar atrás el pasado y de mantener una relación cordial, sin que eso implique un romance. Hay que tener los pies en la tierra. Pero, ¿dónde quedaría la magia? ¿Dónde quedaría la esperanza? ¿Dónde quedaría el sueño de verlos juntos nuevamente? Creo que todos, en el fondo, queremos creer que esta reconciliación es posible. Queremos creer que el amor puede superar los obstáculos, que las segundas oportunidades existen y que, a veces, el destino nos tiene preparadas sorpresas maravillosas. Queremos creer en los finales felices, en los cuentos de hadas, en las historias de amor que trascienden el tiempo y la distancia. Es parte de nuestra naturaleza humana. Y aunque no podamos asegurar que Demet y Can van a volver a estar juntos, lo que sí podemos asegurar es que su historia, su conexión, su química siempre será recordada. Erkencis dejó una huella imborrable en el corazón de millones de personas y, pase lo que pase en el futuro, ese legado perdurará para siempre. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, traspasando fronteras y conquistando audiencias de diferentes culturas y nacionalidades. Demet y Can se convirtieron en iconos, en símbolos de amor y esperanza. Y eso es algo que nadie podrá borrar.
Así que, ¿qué va a pasar? ¿Se reconciliarán Demet y Can? ¿Volveremos a verlos juntos en la pantalla? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir soñando, podemos seguir analizando las pistas y podemos seguir esperando lo mejor. Podemos seguir creyendo en la magia del amor y en la posibilidad de un reencuentro. ¿Quién sabe? Quizás el destino nos tenga preparada una sorpresa maravillosa. Para concluir, recordemos que este vídeo ha tratado sobre los fuertes rumores de una posible reconciliación entre Demet Özdemir y Can Yaman, impulsados por señales sutiles en redes sociales y comentarios en entrevistas. Aunque nada está confirmado, la esperanza y el deseo de los fans mantienen viva la posibilidad de un reencuentro. Hemos analizado las posibles pistas, desde colgantes hasta locaciones similares a las de Erkencikus, y hemos considerado la respuesta enigmática de Can sobre volver a trabajar con Demet. Al final, solo el tiempo revelará si esta añorada reconciliación se materializa. Pero independientemente de lo que suceda, la historia de Demet y Can seguirá siendo un ejemplo de cómo la magia puede surgir entre dos personas y cómo esa magia puede cautivar a millones de espectadores en todo el mundo. Su legado perdurará para siempre, inspirando a nuevas generaciones de fans a creer en el amor y en la posibilidad de un final feliz. Y esa es la verdadera prueba final de su impacto en el mundo del espectáculo. Y ahora sí, mi gente bella, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya dejado con la misma esperanza que tengo yo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado aquí conmigo, por haber dedicado unos minutos de su tiempo a escucharme. Son los mejores. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet y Can van a volver a estar juntos? ¿Cuál es su prueba final favorita? ¿Qué les gustaría ver en el futuro de estos dos talentosos actores? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leerlos todos. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito jugoso y por supuesto, de suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Los quiero mucho. Hasta la próxima.